Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente parte. En el video anterior expliqué la estructura de la célula procariota. Ahora vamos a explicar la estructura de la célula eucariota animal. ¿Sale? Entonces recordemos que habíamos dicho que hay 4 estructuras comunes en todas las células. Entonces tenemos como base esa primer parte de la estructura, que es la membrana plasmática. Ya se explicó la función, delimita la célula y permite la entrada y salida de sustancias. Citoplasma, que es todo lo que está al interior de la célula y que contiene los organelos. Material genético, el ADN, que es el que contiene las instrucciones para la célula. Y los ribosomas, que son la fábrica de proteínas. Entonces tenemos estas 4 estructuras y a la célula eucariota le vamos a añadir estas estructuras. Estas estructuras que están en este cuadrito son comunes tanto para la célula eucariota animal como para la vegetal. Entonces, aparte de estas 4, continuamos con 5, con el núcleo, donde se encuentra el material genético. Este, a su vez, tiene diferentes partes. Hagan de cuenta que entonces habíamos dicho que si nos imaginamos que la célula es una organización o una empresa, pues la célula eucariota, si se fijan, está mucho más compleja y quiere decir que es una corporación mucho más grande, muchísimo más organizada. Entonces, en el núcleo, que es donde se encuentra el ADN, que dijimos que es donde están todas las instrucciones, las órdenes para la célula, es decir, donde está la alta dirección, este núcleo es como si tuviera diferentes filtros. Es muy difícil acceder a la información que está ahí adentro. Entonces, para empezar, tenemos poros nucleares que también son selectivos, van a permitir entrada y salida de ciertas sustancias nada más. Tenemos la envoltura nuclear, que es la que protege en sí al material genético y lo separa del citoplasma. El nucleoplasma, que es lo que está contenido al interior del núcleo, donde se encuentra, entre otras cosas, pues el ADN, se encuentra cromatina, que es ADN asociado con proteínas llamadas histonas. Y luego está también el nucleolo, está dentro de ese nucleoplasma. El nucleolo en sí, pues lo que contiene es ADN ribosomal. Y también, bueno, aquí se forma ADN ribosomal y también ADN de transferencia, que se ocupa para la producción de proteínas. Eso lo van a ocupar los ribosomas para producir proteínas, ¿sale? Entonces después tenemos el retículo endoplásmico rugoso, que se abrevia con mayúsculas RER. Retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso. Estas son membranas. El rugoso se diferencia del liso en que el rugoso presenta una estructura granulada porque tiene adheridos a los ribosomas. Tiene muchos ribosomas adheridos, entonces le da una estructura como de granitos, por eso es rugoso. Aquí pues entonces se producen proteínas, y en el retículo endoplásmico liso pues se ve, como el nombre lo dice, se ve pues mucho más liso porque no tiene ribosomas, y aquí al contrario, aquí lo que se producen es como una fábrica de lípidos, y además aquí se pueden degradar sustancias que son dañinas para la célula. Luego tenemos las mitocondrias, importantísimas las mitocondrias. Bueno, todos los organelos son importantes, si no, no estuvieran ahí, ¿verdad? Pero las mitocondrias son las que se encargan de producir la energía para la célula. Entonces son como la central de energía de la célula. Y aquí se lleva a cabo la respiración aeróbica, la que se realiza en presencia de oxígeno, que es como donde se realiza una reacción tipo combustión, donde se libera mucha energía. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego siguen acuérdense que las mitocondrias tienen su propio ADN, porque acuérdense la teoría endosimbiótica, donde se cree que estas eran células procariotas que se integraron a las células eucariotas finalmente. Bueno, luego sigue el citoesqueleto, que en sí son como los pilares o la estructura que le da forma a la célula. Es una red de fibras y de tubitos de proteínas que le dan la forma a la célula y pues que también ayudan a que se mantengan como los organelos en su lugar. Luego,
tenemos el aparato de Golgi. En este aparato de Golgi también son unas membranas, pero estas se encargan de modificar, de empaquetar y enviar lo que son las proteínas y los lípidos que produjeron el retículo endoplásmico rugoso y liso, para enviarlos a las zonas donde se requiera, inclusive fuera de la célula. Y aquí es una fábrica también de carbohidratos. En el número 11 tenemos los lisosomas. Estos son fabricados por el aparato de Golgi. Los lisosomas son como unas pequeñas vesículas o unos saquitos que contienen muchas sustancias que son muy potentes y que ayudan a degradar todo lo que a la célula pues ya no le sirve o no le funciona. Por ejemplo, algunos organelos que estén dañados, también puede llegar a degradar microorganismos que hayan a lo mejor ingresado, bueno, más bien que estén fuera de la célula, y entonces fuera de la célula los pueden degradar. En sí son estructuras que protegen y mantienen a la célula funcionando adecuadamente. Son como unos pequeños robots asesinos de todo aquello que la célula ya no le sirve o que le puede afectar. En el número 12 tenemos el centrosoma, que es una estructura que está muy cerquita del núcleo y que su función se activa cuando la célula va a entrar en reproducción. Cuando la célula se va a dividir o a reproducir, lo que ayuda en este centrosoma es que ayuda a separar los cromosomas, formando algo que se llama uso mitótico, que después lo vamos a ver, pero entonces se activa para este evento especial que es la reproducción, ¿sale? Bueno, entonces dijimos que lo que está aquí en estas cuatro estructuras que son comunes tanto en procariotas y eucariotas, y estas que son comunes en eucariota animal y vegetal, pues realmente lo que va a diferenciar a la célula animal de la vegetal, entonces son estas últimas estructuras que están en color azul. Que número 13 tendríamos los flagelos, que tampoco no todas las células eucariotas animales las tienen, solo aquellas células que necesitan moverse como tal, también tienen la misma función que los flagelos de la célula procariota, que les sirven pues para moverse muy rápidamente, por ejemplo los espermatozoides. Y luego tenemos los cilios. Los cilios son también representan como pequeñas, como si fueran pequeñas vellosidades, y tampoco se encuentran en todas las células, pero su función también es como para movilidad y como una cubierta, por ejemplo, los óvulos o las células que forman a los órganos que tienen como mucosas, por ejemplo, las mucosas respiratorias o las intestinales, allí hay células que tienen cilios. Entonces, en conjunto de esto, más esto, formaría lo que es una célula animal. Vamos a ver entonces ahora cuál sería la diferencia con la célula vegetal. La célula eucariota vegetal. Ok, bueno, para la célula eucariota vegetal, lo único que va a cambiar es la última parte. En la célula eucariota vegetal vamos a tener algo que se llama cloroplastos, que los cloroplastos es donde se realiza la fotosíntesis, reacción por la cual las plantas y los vegetales pueden fabricar su propio alimento. Porque acuérdense, o sea, bueno, esto ya dijimos la célula eucariota vegetal, ¿verdad? Las células vegetales deben de tener adaptaciones diferentes, porque pues las plantas, si ustedes se ponen a pensar en un árbol, el árbol no se puede mover, ¿verdad? Para conseguir alimento. Entonces lo que hace es que pues tiene en su célula integrada la estructura que le ayuda a alimentarse a sí misma. Entonces son los cloroplastos.
Y luego la número 14 sería la pared celular. La pared celular es una estructura que viene después de la membrana plasmática. Viene como cubriendo la membrana plasmática, y esta pared celular le va a dar unas propiedades especiales a las células vegetales, le va a ayudar a protegerla, a que sean muy resistentes estas células. Por ejemplo, gracias a la pared celular es que podemos utilizar la madera como material de construcción, porque la pared celular de la célula vegetal es la que le da esa rigidez o esa resistencia, ¿ok? Y luego finalmente tenemos algo que se llama vacuolas. Estas vacuolas son unas estructuras o unas vesículas de gran tamaño que sirven como almacenamiento de sustancias, tanto de nutrición como de desecho. También le ayudan a degradar ciertas sustancias a la célula vegetal, entonces pues tienen varias funciones. Y entonces, estas son las estructuras que diferenciarían a una célula animal de una vegetal. Entonces aquí ya como resultado tendríamos una célula vegetal. Ok, bueno, espero que esto les sirva para poder memorizar mejor las partes de la célula vegetal y sus funciones. Nos vemos en el siguiente video.